Quiero tomar una historia que está en el libro del Génesis. Es la historia de Caín. ¿Recuerdan la historia de Caín? ¿Un poquito? ¿Cómo fue la historia de Caín? ¿La miramos en el Génesis? ¿Cómo fue? Vamos a mirar en el Génesis cómo fue la historia de Caín. Capítulo 4 del Génesis. Capítulo 4 del Génesis. ¿Ya lo tienen ahí? Capítulo 4 del Génesis. Son unos poquitos versículos, vamos a leer la historia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Entonces, dice que tuvo 2 hijos, además de muchos, porque luego en el capítulo, creo que es el 5, y vivió Adán, 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a imagen y semejanza que llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos fueron? Pero volvamos al capítulo 4, Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, y estaba hablando de 2 personajes, de Caín y Abel. ¿Qué era Caín? Caín labraba la tierra, y Abel pastoreaba, tenía ganado. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra a Jehová una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Quiero que miremos un poquito el contexto de lo que ocurrió en aquella ocasión. Fueron a presentarse delante de ¿quién? ¿De quién se fueron a presentar? ¿Fueron a llevar ofrendas a quién? A Dios, al Señor, a Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes? Caín y Abel. ¿Sería que Caín no iba a ofrecer ofrendas a Dios? Pero termina matando a su hermano después. Él iba a ofrecer ofrendas a Dios. ¿Por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín y sí la de Abel, su hermano? ¿Qué ocurrió allí? Había un sacrificio de sangre. Había un animal sacrificado, lo que estaba haciendo Abel, y esto fue muy agradable para Dios. Bueno, Caín también estaba dando lo mejor de la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos ya estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios a Dios. Con seguridad no era el primer sacrificio. Se presentaban delante de Dios, no solamente Caín y Abel, también lo hacía Adán, también lo hacía Eva. Se presentaban delante de Dios los seres humanos llevando sacrificios, y este sacrificio agradó a Dios. Pero un día Caín dijo: voy a hacer algo diferente. Yo quiero sorprender a Dios. ¿Por qué siempre el mismo sacrificio? ¿Por qué siempre quitarle la vida a un animalito y quemarlo, derramar su sangre y quemarlo? Yo voy a hacer algo diferente, yo quiero sorprender a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Fue y buscó lo mejor del fruto de la tierra. ¿De qué cree? Si llevó mangos, ¿de qué cree que era el tamaño de los mangos?
La tierra hasta ahora estaba produciendo. Algunos que hemos estado en lugares donde la tierra todavía, donde no la han esterilizado, donde la tierra es muy fértil, se han sacado yucas hasta de 1 metro de largo, así de gruesas, plátanos así grandototes, naranjas gigantescas. Centroamérica hay testimonios de un pueblo que todo el pueblo es cristiano y por alguna razón la tierra produce unos frutos gigantescos. Así que lo que Caín estaba haciendo fue y cogió lo mejor de los frutos, hizo un arreglo frutal y lo presentó delante de Dios. Él quería ofrecer una ofrenda a Dios, pero estaba ofreciendo una ofrenda a la manera de él. Y esto no agradó a Dios. Dice que ni su ofrenda, ni el ofertante, ni el que estaba ofreciendo la ofrenda agradó a Dios. Pensamos que allí fue el principio de la religión. La religión nace del corazón del hombre. La religión fácilmente nace del corazón del hombre. ¿Por qué traigo esta historia? Porque en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, pero pienso que estos tiempos son muy peligrosos. Y podemos hablar, yo estoy siguiendo a Jesús, yo quiero ser semejante a Jesús, yo quiero pasar la eternidad con Él, pero tenemos riesgos de desviarnos. Y hoy una vez más quiero hablar de esos riesgos. De los riesgos de la religiosidad. Apocalipsis habla de 3 personajes. Dice, porque por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio. Entonces hablo de 3. Del frío, del caliente y del tibio. Este tibio es uno que cree que no está frío. Él dice, no, yo no estoy como los otros. Bueno, no estoy tan caliente, pero frío no estoy. ¿Sí? Yo no estoy, no estoy aquí, no soy tan radical, pero frío tampoco soy. ¿Sí? Impío tampoco soy. No, yo no estoy descalificado. Y el Señor, ¿qué dijo allí en Apocalipsis? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y esa tibieza, todos estamos en riesgo de andar de esa manera. Así que esto es más una advertencia para revisarnos y mirar, oiga, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi caminar con Dios? Número 1, estoy haciendo como hizo Caín. Estoy ofreciendo como me parece a mí que debo ofrecer, o estoy haciendo como el Señor quiere que haga. Crianza de hijos, cuidado de la esposa, el papel de la esposa en su casa, en su familia, el papel del hombre en su familia. ¿Estamos haciendo como el Señor quiere o me invento una manera? Porque me parece que la manera del Señor no está muy bien, no. ¿Por qué corregir los niños si son tan lindos? Porque son tan lindos que ¿por qué corregirlos, verdad? Entonces fácilmente nos podemos inventar nuevas maneras. Así que tenemos un riesgo grande a llegar a ser como Caín y hacer la ofrenda, hacer nuestra relación con Dios como nos parece. ¿Cómo se desencadenó esta situación? ¿Qué ocurrió después? Un Caín que considera que su hermano, mira esto, por causa de que no fue aceptada su ofrenda y que él tampoco, porque así dice Génesis, ¿verdad? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Tenía Caín una oportunidad para recuperarse? ¿Sí? ¿Qué podía hacer? Hermano Abel,
creo que yo cometí un error. Hermano, cometí un error. ¿Cuál fue ese error? Hermano, yo quise hacer a mi manera, yo no tenía una mala intención, yo no quería ofender a Dios, yo no iba con esa intención, pero mira lo que terminó ocurriendo. Terminé ofendiendo a Dios y ahora Dios no se agradó de mí. Por favor, regálame uno de sus corderitos. Es más, no me lo regale, véndemelo. Yo quiero que me cueste. Véndeme uno de sus corderitos. ¿Qué tengo que hacer? Ponme a trabajar por ese corderito y voy a ofrecer sacrificio a Dios. Tal vez Dios hubiera dicho, hey, este Caín tiene un corazón arrepentido y hubiera aceptado la ofrenda. Pero además estoy hablando de una especulación, porque lo que ocurrió, ¿qué fue? Caín consideró que su hermano no debía vivir más, porque era el impedimento para tener honra. ¿Verdad? No había una ley humana que dijera de no matar. Tampoco había una ley divina. Ahí todavía no se ha dado la ley de Dios. Dios todavía no ha dicho no matarás. Cuando pensaba en esta situación, nosotros no matamos, porque ya sabemos la ley divina, porque sabemos que hay una ley terrenal. ¿Qué pasa si matamos a alguien? Vamos presos, y no queremos ir presos, ¿verdad? La cárcel no es el mejor lugar para vivir. La cárcel no es el mejor lugar para vivir, entonces no quiero ir preso. Y digo, no, y Dios me puede castigar por este asunto, porque estoy quitándole la vida a alguien. Y tengo los efectos sociales, porque ¿cómo va a quedar la familia del muerto conmigo? ¿Van a quedar agradecidos porque maté a uno de su familia? ¿Se quedó? Entonces, por eso no matamos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando vemos que mi hermano, qué hacemos cuando vemos que mi hermano me está estorbando? ¿Qué hacemos cuando veo que mi prójimo me estorba? Ahí empezamos. Murmuramos de él, todos nosotros. Calumniamos, inventamos males. Hay que ver la política, lo sucia que es. Estos días ustedes supieron en las noticias, había un personaje, Holman Morris, ¿no? Holman Morris. Y entonces sacaron, para vetarlo, que no fuera candidato a la alcaldía, sacaron una demanda de la esposa. Yo leí toda la demanda. Lo acusaba de 53 cosas dentro del cuadro de violencia intrafamiliar. 53 cosas, y esto fue publicado en la FM y le hicieron bulla y el hombre, quedó sin piso moral. Tiempo atrás lo hubieran asesinado, quitémoslo de lado, este no sirve, como hicieron en este país. Yo no soy de política, pero la historia, lo que hicieron con la Unión Patriótica, ¿recuerdan? Todos estos personajes no le convenían a alguien, ¿y qué hicieron? Los eliminaron. Pero esto es lo que el mundo hace, ¿verdad? El mundo murmura, la iglesia no, ¿verdad? Nosotros no. Está en nuestro corazón. Si mi prójimo me estorba, como ya no lo puedo eliminar, lo primero que hago es destruirle la honra. Destruirle la honra. Lo primero que hago es descalificarlo delante de los demás. Con mi lengua. Descalificarlo. No es diferente a lo que hizo Caín. Es el mismo espíritu, es la misma carne, es la misma naturaleza. Ese es el desenlace. ¿Qué voy a ofrecer a Dios? Voy a ofrecer a Dios, ¿cómo voy a caminar con Dios? ¿Como a mí me parece? Si lo hago como a mí me parece, estoy haciendo igual que Caín. Igual que Caín.
si lo hago como a mí me parece. ¿Verdad? Todos corremos ese riesgo. Por eso necesitamos tener comunión, por eso necesitamos ser corregidos. Al final tengo un versículo que está en Crónicas, pero lo daré al final. Segundo, uno de los riesgos de desvío de la iglesia, uno de los riesgos de contaminación de la iglesia, uno de los riesgos grandísimos en esta época, es que la iglesia sea semejante como el mundo. ¿Qué es semejante al mundo? Un poquito del mundo, un poquito de Dios. ¿Sí? Una iglesia que no tiene discernimiento, entonces toma un poquito ok, yo tengo un discipulador, yo asisto a camino con la iglesia, estoy en los encuentros caseros, en el encuentro general, pero cuando no estoy con ellos, tengo allí un poquito del mundo. Hablaba con algunos hermanos, decía, ¿cómo podemos tener revelación? Porque la revelación, cuando tenemos revelación, cuando hay convicción, un padre, una madre se atreve a disciplinar a su hijo porque tiene revelación, y esa revelación lo lleva a tener convicción, que de esa manera está quitando la rebelión del corazón, ¿verdad? Por eso lo hace. Muchos con dolor en el corazón, ¿verdad? Los que tienen hijos pequeños saben que cuando los han disciplinado, yo he visto a algunos llorando después, no los hijos, los padres llorando después de la disciplina, porque se sienten que fueron crueles, que pero tienen una convicción y dicen, yo tengo que hacerlo aún por encima de lo que siento, tengo que disciplinar a mi hijo para que la rebelión sea sacada del corazón de él. Esto es convicción. ¿Cómo adquiere esa revelación? Tiene que haber revelación para que haga convicción. ¿Cómo va a adquirir esa revelación? Y les decía a los hermanos, hagamos un ejercicio. ¿Cómo es? Vamos a comprar un paquete de 30 canales de televisión, 10 de películas, 10 de documentales y 10 de deportes. Y entonces vemos televisión por un mes y estamos llenos de revelación. ¿Verdad que no? Estamos llenos del mundo. Estamos llenos del mundo. ¿Cómo de adquirir? Si no es en comunión con Dios. Comunión con Dios. De esto la Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Estos tiempos bien difíciles, porque no eran los tiempos de... Ahora solo lo vemos en las películas que datan de tiempos antiguos. ¿Cómo conquistaba un hombre una mujer? ¿Cómo? Por actos de valentía, podría ser, haciendo bailes, podría ser, era invitado. ¿Cómo eran los bailes? ¿Cómo eran los bailes de hace 50 años? Bueno, lo vemos en las películas. ¿Cómo eran? Eran bailes muy elegantes. No se permitía el contacto físico se consideraba una vulgaridad. Nunca un padre iba a permitir que un muchacho que le gustara a su hija la fuera a macizar. Eso no era permitido. Este hombre podía ser expulsado de la fiesta fácilmente. ¿Verdad? ¿Cómo conquistaba un hombre una mujer? Con cartas, poemas, palabras bonitas. Shakespeare quedaba en pañales frente a un hombre inspirado. ¿Ah? No había contacto físico. Y para un noviazgo tenía que pedir permiso y tener la aprobación de la familia. Si no tenía la aprobación, siempre ha habido maldad, entonces se hacía escondidas. Por causa de la maldad del hombre.
Hoy por hoy es así. El muchacho va a conquistar a una muchacha y entonces él lleva una carta romántica, él lleva unas flores. No. Parece que lo primero que está buscando es el cuerpo de la muchacha. Él ya rompe todo el protocolo y él va directo por ese cuerpo que él quiere. ¿Verdad que está así? ¿Cuándo comenzó eso? ¿Cuándo comenzó eso? Les voy a contar un poquito de una historia del año 68. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Busquen en internet, les dejo esa tareita, busquen en internet año 1968, para que ustedes vean lo que pasó en el mundo. Es como si Dios le hubiera ya dado el permiso final y definitivo a Satanás para que actuara. Busquen en internet, vaya, busquen, solo coloque año 1968 y usted comienza a ver el listado de las cosas que ocurrieron ese año. Ocurrió algo que se llamó, que le llaman el padre del festival de bandas, Woodstock, año 1968. Fue un festival durante 3 días. 3 días. Drogas, sexo, alcohol. ¿Sabe qué ocurrió en ese año? Fue el desafío hippie. ¿Sabe cuál es el desafío hippie? Fue un movimiento contracultural. Fue un movimiento contracultural, un movimiento que se rebeló contra la cultura de esa época y comenzaron a decir amor libre, paz y amor. Amor libre. ¿Sabe qué eso era amor libre? Libertad a la sexualidad. Eso fue. Y ahí se desprenden todos los movimientos que nosotros conocemos ahora. Esa fue la cuna del LGBTI, lo que vemos ahora. Allá, 1968. Satanás comenzó a trabajar desde esa época. Rompió con la moral, partió en dos la moral. Y tenemos el resultado de lo que se necesita ahora, de lo que se ve ahora. Si ese festival hubiera ocurrido tiempo antes, toda esa gente va presa. La moral de Estados Unidos no permitía eso. Besarse en la calle era un acto contra la moral. ¿Cómo es hoy en día? Besarse en la calle era un acto contra la moral. Una pareja de novios no se agarraba de la mano. No era permitido. Bueno, ahora no solo agarran la mano. En esos tiempos estamos viviendo. La iglesia, como lo predicamos alguna vez antes, la iglesia necesita construir murallas. ¿Recuerdan aquella canción que cantamos alguna vez que dice, esa ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Que dice, por esas calles yo voy a caminar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Así empieza la canción. Calles de oro, mar de cristal. Allí hay una cuestión de error de interpretación. Porque nosotros cantamos que vamos a caminar por esas calles. ¿Dónde está la descripción de la Nueva Jerusalén? ¿Leemos un poquito? Vamos a leer un poquito ¿recuerdan en qué capítulo está? Está al final, por ahí por, no sé si es 20, 21. 21 habla de la Nueva Jerusalén. Esto ya lo hemos contado antes, pero yo lo quiero contar una vez más.
Capítulo 21, versículo 9, donde habla de la Nueva Jerusalén, donde habla de una ciudad. Pero recuerde que Apocalipsis utiliza figuras. ¿Ya lo tiene ahí? Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué le va a mostrar? La iglesia, la novia, la iglesia, eso es lo que le va a mostrar, la iglesia. Ven acá, te voy a demostrar la desposada, la novia del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Qué es Jerusalén entonces? Lo que está mostrando ahí en la iglesia, la novia. En casa usted va a hacer esta lectura, no olvide hacerla. Porque luego cuando empieza a describir la ciudad, describe las puertas y describe el cimiento. Versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedra preciosa. Bueno, vamos al 20, al 21, déjame ver. Y midió su muro, el 17, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Pero hoy no quiero enseñar sobre solo quiero hacer una referencia para que usted lea en casa. Esta ciudad tiene unos muros gigantes. Pero recuerde que es una figura, tiene unos muros altísimos, esta ciudad. ¿Para qué son los muros? Para proteger. Protección. Protección. ¿Cómo dicen? Versículo 14, gracias. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Gracias, Edinson. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? La palabra apostólica, sobre la que fue fundamentada la iglesia, sobre la que fue fundamentada la novia del Cordero, la palabra apostólica. Y luego describe los muros, la altura de los muros, protección, protección. Y todo el tiempo está hablando, dedica más a hablar, a describir los muros. Tenemos un libro en la Biblia que habla de la construcción de un muro. ¿Saben cuál es? ¿Saben, hermanos, cuál es el libro que habla de la construcción de un muro? Nehemías. Nehemías. Cuando Nehemías regresa a construir, lo primero que inicia es la construcción del muro. Protección. ¿Cuán protegida está la iglesia para que no tome la semejanza del mundo? ¿Cuánto se protege usted para no tomar la semejanza del mundo? ¿Cuánto nos protegemos para no tener la misma reacción que tuvo Caín? Religiosidad, el mal de estos tiempos. Uno, podemos actuar como Caín, queriendo dar una ofrenda a nuestra manera, de la cual tal vez Dios no se agrada, de hacer un camino a nuestra manera, de la cual Dios no se agrada. Segundo, podemos permitir que haya algo de semejanza con el mundo. De esto de semejanza con el mundo, algunos consideran que cuando colocamos los límites, lo consideran un legalismo. Satanás dice, no deben ser tan radicales. ¿Por qué son tan radicales? ¿Sí? ¿Por
¿Por qué tanto radicalismo? El Señor es radical. El Señor, cuando leemos las Escrituras, encontramos un Dios radical. ¿Sabe qué le pasaba al sumo sacerdote si entraba en pecado al lugar santísimo? ¿No es eso radicalismo? ¿No es eso radicalismo? ¿Sí? Un día Juancho nos predicó aquí sobre el pecado de Acán. ¿Recuerdan eso? Que guardó unos lingotes de oro y un manto babilónico. ¿Sí? ¿No murió Acán por eso? ¿No es eso radicalismo? Dios es un Dios radical. ¿Sí? El incienso, ofrecieron fuego extraño, murieron. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, murieron. ¿No es eso radicalismo? Debemos cuidar la iglesia. Debemos cuidar para que la iglesia no se parezca a la rebelión de este mundo. La iglesia no puede parecerse, la iglesia de Cristo no puede parecerse a la rebelión de este mundo. No puede. Anoche, mientras regresaba a casa, iba con 2 hermanos y mirábamos en diferentes lugares de la ciudad la cantidad de adolescentes en la calle. Aquí en el parque de Suba se hacen para consumir marihuana, no sé qué más hace. Pasa uno por ahí y ve una cantidad, 200, 300. Ninguno quiere saber de Dios. Ninguno. Ese es el mundo. Coloqué aquí una notica: comercio y shows, el comercio que se hace con el evangelio hoy en día, y los shows musicales. Hoy tenemos muchos cantantes que dicen ser cristianos, pero que arman unas tarimas gigantescas para hacer un show y recibir honra, aunque ellos allí están diciendo, no lo hagan, glorifiquen a Dios. Ellos están recibiendo honra. Si ellos no quisieran recibir honra, no hacen el show. Gracias a Dios por aquellos hermanos del siglo anterior, bueno, de 2 siglos atrás, que compusieron canciones preciosísimas, muy preciosas, un mensaje muy profundo, una música muy bien trabajada, no fueron mediocres en la elaboración, ¿verdad? ¿Recuerdan alguna canción de esas? Cuando hace pase lista, ¿verdad? Cuán grande es Él. ¿Sí? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Es un poema compuesto a Dios. Esos himnos antiguos, poemas compuestos a Dios. Hermanos que no hicieron comercio con su música, no salieron por el mundo a vender su música, mucho menos a hacer shows y a recibir honra. Pero hoy tenemos un fenómeno, porque no siempre fue así. Ese es un fenómeno de los últimos 30 años. Muchos de esos cantantes son apoyados por Sony Music. Nunca un show puede producir la espiritualidad o una verdadera adoración para Dios. Esa verdadera adoración para Dios está ya en la intimidad, cuando logramos romper nuestro corazón e ir de rodillas delante de Dios pidiendo perdón o expresando gratitud, reconociendo las grandezas de Él. Una cuarta. La tercera coloqué comercio y shows. Tal vez la incluí dentro de la segunda, ¿verdad? Puede ser, no importa. Riesgos que debemos cuidarnos, debemos protegernos. El espíritu de Caín.
que no entre a nosotros, que no actuemos como Él. Segundo, que no tomemos la semejanza del mundo. Tercero, tal vez el tercero debería ir dentro del segundo, pero dejémoslo ahí como tercero. Si usted lo quiere colocar dentro del segundo, está bien. El siguiente. Humanismo. El humanismo me trae ideologías humanas. El humanismo es la atención, centrarme en la atención de los conflictos humanos. Entonces vamos a intentar resolver los conflictos que las personas tengan. No les vamos a hablar de arrepentimiento ni de renuncia. La psicología, para aquellos que quieren estudiar psicología, está llena de humanismo, llena. No solamente la psicología, bueno, es que ahora casi que todas las ciencias, todas las carreras están llenas de ciencias humanas. Me contaba un hermano que se decepcionó mucho cuando su profesor en la universidad le dijo que él iba a aprender a programar solo cuando terminara y comenzara a trabajar. Y pasa mucho eso. Personas que van a la universidad y realmente comienzan a aprender después de que reciben el título. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa esos 5 o 6 años que está en la universidad? Si no está siendo entrenado para trabajar, ¿qué está sucediendo? Es el lavado de cerebro más grande de ciencias humanas para que usted no mire a Dios, para que usted pierda la sensibilidad, para que usted se atreva a cuestionar a Dios. Miércoles en la noche teníamos una parejita en la casa, nos fuimos un poco tarde, como hasta las 11 de la noche. El muchacho finalmente plantea y me dice, es que yo creo en la evolución. Ok, qué interesante. ¿Qué es eso? ¿Es una religión? Si me está hablando de una creencia, puede ser una religión. Ahí tenemos un argumento simple, es, ¿qué es la evolución? ¿Es ciencia o es creencia? No, es ciencia, dicen, no es ciencia. Pues yo entiendo, yo no soy científico, pero entiendo que la ciencia tiene que ser una evidencia, tiene que tener evidencias demostrables. Entonces, muéstreme una evidencia, ¿sí? Muéstreme una evidencia de evolución, ¿sí? Algo que sea visible y que sea demostrable. Entonces, para no alargar el cuento, terminamos viendo que es más una creencia, es una religión, es un desafío contra el Creador, desafío. Las ciencias humanas que llegaron a destruir a la familia. ¿Sabe qué enseña el humanismo? Que la mujer debe alcanzar unos ideales tan grandes, de tal manera que abandona su casa. Ya no hay más mamá para los hijos. Y el hombre, tanto hombre como mujer, y el hombre también tiene que estudiar, especializarse y seguir estudiando, y ya no hay más tiempo para la familia, no hay. Estudian, trabajan y no hay tiempo para la familia. Y la familia que debería cooperar con el propósito eterno de Dios es una familia que está destruida, dividida, con adolescentes en la calle, donde lo que menos hacen es fumar marihuana. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros venimos a Cristo, perdemos nuestros ideales. El mundo, Satanás, quiere colocar ideales humanistas, humanos en su vida. Los padres desde pequeños están pensando en qué universidad va a ir mi hijo. ¿A qué universidad tengo que colocarlo para que sea exitoso en este mundo? No tanto cuánto se va a parecer a Jesús para que sea aceptado en el reino de los cielos. Parece que la razón, dos razones por las cuales los seres humanos quieren vivir. Uno, tener una gran pasión por alguien. La historia que
que nos vendió Hollywood, la historia de Romeo y Julieta, o Romeo y Buceta, no, Romeo y Julieta, de esa gran pasión, de ese gran enamoramiento, la mujer de mi vida, el hombre de mi vida. Ese es el Dios Eros. Ese es el Dios Eros. Ese es el Dios. Miren esto, en esto de ideologías humanas, de la mezcla con el mundo. ¿Cómo está la moda ahora? La moda enseña sensualidad, que nos vistamos de manera tal que seamos sensuales, llamativos. Y cuando traemos esto a la iglesia, cuando traemos esto a nuestra vida, estamos contaminando nuestra vida. Ya dejamos de ser como Jesús. ¿Quiere ser como Jesús? ¿Qué tan sensual era Jesús? Piense eso. ¿Qué tan sensual era? ¿Acaso era sensual? ¿Verdad que no? Cuando pensamos en Él, ¿se nos ocurriría algo de sensualidad en Él? A no ser que tengamos una mente perversa, porque han hecho películas mostrando un Jesús sensual, y quien colocó esa película sin duda fue inspirado por Satanás. ¿Vamos a qué punto? ¿Cuarto? Quinto. Apariencia de santidad. ¿Sabe cuál es la apariencia de la santidad? Apariencia de santidad, pero con pecado escondido. ¿Sabe cómo le llamó Jesús a esto? Hipocresía. Apariencia de santidad, pero con una práctica de pecado oculta. Camino con la iglesia. Camino con la iglesia, estoy en los encuentros, me relaciono con los hermanos, pero estoy viendo cosas indebidas en internet. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Estoy viendo cosas que no debo ver en internet. Apariencia de santidad con un pecado oculto. Se llama hipocresía. Hipocresía. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Entrará. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Séptimo, no. Sexto, termino con el séptimo. Preocuparme por esta vida terrenal. ¿Recuerdan la parábola del sembrador cuando Jesús dijo: los afanes y la ansiedad de este mundo ahogan la palabra? La palabra que es sembrada. ¿Cuánto nos ha ocurrido eso? Recibimos una palabra en cualquier momento, sea porque tenemos aquí el encuentro, sea porque estamos en el encuentro casero, sea porque vivimos una predicación por internet. Recibimos una palabra y estamos muy animados para vivirla. Estamos muy animados y entendemos, fuimos enseñados, fuimos redarguidos por el Espíritu Santo y entendemos que debemos hacerlo. Pero luego voy a mi vida diaria y vienen dos ingredientes: el afán y la ansiedad. Y la palabra queda sin fruto, la palabra es ahogada. Dijo Jesús, este fue el que fue sembrado entre espinos. Lean parábola del sembrador. Caminan con la iglesia, pero están afanados por este mundo. Caminan por la iglesia, pero su prioridad, su objetivo es conquistar este mundo. Afán y ansiedad. Séptimo. Con este voy a terminar, para no alargar la historia de Caín. Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 tenemos una parábola
Jesús habló muchas cosas por parábolas. Y tenemos una parábola que, tenemos la parábola del sembrador. ¿Qué otras parábolas tenemos? ¿Recuerdan? De la del hijo pródigo, de la red, del pescador, ¿de qué más? La moneda perdida, ¿cuál dijiste? La fiesta de las bodas, la de los talentos. De las 10 vírgenes, vamos a ver aquí en Mateo 25. La de las 10 vírgenes, mira esto. Cuando Mateo está escribiendo acerca de lo que vivió con Jesús, de toda esa experiencia tremenda con Jesús, mira en qué momento Mateo está registrando esto. Es una de las últimas parábolas que Jesús está colocando. Es una de las últimas parábolas. Y esta parábola, sin duda, tiene que ver con la iglesia. ¿Saben por qué? Porque él está hablando de 10 vírgenes, ¿sí? Él está hablando de su novia, ¿verdad? De su novia, aquella que está hablando allí en Apocalipsis, que tiene unas murallas. Habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Si no estuviera hablando de las 10 vírgenes, hablaría 5 vírgenes, 5 prostitutas. Pero no está hablando de eso. Está hablando de 10 vírgenes. 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Qué pasó con las insensatas? Eran vírgenes, tenían un compromiso, pero estuvieron relajadas, tranquilitas, no fueron diligentes, se quedaron sin aceite. Cuando el novio vino, que esto tipifica ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Cuando el novio vino, ¿qué encontró con estas vírgenes? Pero mientras ellas iban a comprar el vino, eso es versículo 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué pasó con ellas? ¿A dónde fueron? ¿A dónde cree que fueron? Si no entraron con Jesús a las bodas, ¿a dónde cree que fueron? Así es. Pero eran vírgenes. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará? Tenemos un riesgo muy grande. Por eso debemos cuidar la salvación con temor y temblor, con mucha diligencia. Hermanos, cuando una pareja se va a casar, yo no sé si usted recuerda en ese momento cuando, ¿qué era lo que más anhelaba? ¿Ir a hacer mercado? ¿Pagar la luz? ¿Pagar arriendo? No. ¿Qué era lo que más anhelábamos? Poder vivir con esa persona. ¿Ah? Poder vivir con esa persona. Después nos encontramos con la sorpresa que hay que pagar arriendo. Y algunos que hay que pagar la luz, porque como nunca han pagado la luz, piensan que eso se prende y que eso la energía nace de la pared, pero decía un muchacho, también tengo que pagar esto. Pero una de las cosas que más anhelamos cuando queremos casarnos es vivir con esa persona. Y entonces comenzamos a arreglar todo el ambiente para vivir con esa persona. Yo le digo a los muchachos que se quieren casar, tienen que tener el kit de inicio. Tiene una cama, una estufa, una lavadora, una nevera. Y hacemos cuentas que vale por ahí como 7 millones de pesos ahora, no sé. Puede ser más costoso, puede ser, entonces, digo, antes de eso. Hermanos, el novio que se llama Jesús ya dio todo por su novia.
dio todo por su novia. Amén. El novio que se llama Jesús, Él murió en una cruz, Él se sacrificó por su iglesia, por su novia, dio todo. Pero Él no va a recibir una novia infiel. Él no va a recibir, Él ya mostró que quiere estar con la iglesia. Él ya mostró que quiere estar con su novia, que quiere vivir para siempre con la novia. Pero Él no va a estar con una novia que no quiera vivir para siempre con Él. Él no va a querer estar con una novia infiel. Él no va a querer estar con una novia que quiere parte del mundo y parte de Dios. ¿Sabe qué novia quiere Él? Una novia santa y perfecta, sin mancha. Una novia que quiera vivir con Él. No solo una que quiera ser salva. Él no quiere solo una novia que quiera ser salva, no. Él quiere una novia que quiera vivir con Él toda la eternidad, que esté apasionada por Él. Esto para revisar nuestro corazón. ¿Quiero yo vivir con Cristo por la eternidad? ¿Quiero vivir con Cristo? Yo hago parte de esa novia. ¿Soy la novia que tiene aceite o soy la novia insensata? Termino con un versículo. Segunda de Crónicas 7:14. No lo tenía ahí, solo que cuando comenzamos vino este versículo a mi mente, 7:14. ¿Lo tienen ahí? 7:14. ¿Cómo dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Si yo descubro que mi corazón está lleno de cosas del mundo, si yo descubro que mi corazón tiene una actitud como la de Caín, si yo descubro que mi corazón está llena de humanismo, o de los afanes por esta vida, o de algunas de las cosas que hemos anunciado hoy, ¿qué debo hacer? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuál es el camino? Humillarnos. No hay otro camino, humillarnos. Si confesare mis pecados, si busco el rostro de Dios, si me humillo delante de Él, si me humillo delante de los hermanos. Amén.